Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una noche poderosa, es una noche maravillosa, pastora. Dios la continúe bendiciendo. Qué alegría estar una noche más, sabiendo que hay una visitación importantísima todos los días de nuestra vida. Y que nosotros vamos enriqueciéndola, permitiendo que ese nivel crezca en la presencia gloriosa de su Santo Espíritu. Desde el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, está dispuesto para llenar cada corazón de cada vida, de cada hombre, cada mujer que se humilla a los pies de Jesús, que cree en el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Jesús hizo cosas maravillosas por nosotros. Él vino a hacer cosas gloriosas a favor de nuestras vidas, porque antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo, sin la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y las promesas, pero en Cristo Jesús hemos hecho cercanos a esos pactos y esas promesas. Es una gran bendición que Dios nos regala. Por eso hay alegría en nuestro corazón, hay sanidad, hay libertad, hay prosperidad, hay bendiciones grandes cuando estamos agarrados de esa mano poderosa de Dios. Dios es bueno y siempre Él tiene cosas maravillosas para con nosotros. Por eso debemos de estar dispuestos a recibir cosas nuevas. Cada día son nuevas sus misericordias para con nosotros. Es decir, a veces pensamos que ya cumplimos un propósito, que ya está todo y estamos en el confort y estamos ahí nomás pensando que no viene nada más, pero viene algo bueno, viene algo mejor, viene algo renovado, viene algo poderoso de Dios para con nosotros. Por eso en esta noche dispongamos nuestros corazones, porque una de las formas de que renueva nuestra vida espiritual es a través de la oración, es creyendo que la oración tiene poder para levantarnos, para hablar con Dios, y el derramamiento glorioso de Dios viene con un avivamiento a cada corazón que se humilla delante de su presencia. Y esta noche es una noche de humillarnos delante de su presencia para sentir más y más de Él. ¿Cuántos queremos sentir más de Él? Por eso preparemos nuestros corazones para que Dios nos hable en esta noche a través de la oración, y viene esa palabra gloriosa a favor de nuestras vidas. Pastora. Amén, pastor, bendiciones, bendiciones. Amén. Iglesia, en esta noche vamos a disponer todo nuestro ser para que el Señor obre en nuestras vidas, así que le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón y vamos a orar. Amado Dios y Padre Santo de los cielos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos una vez más aquí, mi Señor, delante de ti, Señor. Venimos sometiendo todo lo que tenemos y lo que somos a tu señorío, a tu presencia hermosa, mi Dios de los cielos. Padre, te damos gracias por tu benevolencia, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has estado siempre ahí, porque no nos dejas, Señor, porque esa es tu promesa, que no nos dejarás ni nos desampararás, Señor, sino que siempre estarás con nosotros. Y te damos gracias porque así lo has hecho, Señor, porque hemos sentido tu presencia, porque hemos sentido tu dirección. Gracias, Padre, gracias, gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, al cual nos lleva hacia tu presencia, el cual nos acerca hacia ti, Señor. Bendito Dios, como dice tu palabra, hoy declaramos: Abba, Padre, mi Señor, Padre mío de la gloria. Bendito sea, Señor Dios Todopoderoso, Rey de gloria. En esta noche te pedimos, Padre, háblanos, Señor, a tu pueblo, edifícanos con tu palabra, levántanos y confórtanos con tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es poderosa, mi Señor amado y precioso Dios. Mi Señor, queremos pedirte que en esta hora, allí cada vida, Señor, cada persona que está en sus casas, el poder del Espíritu Santo descienda ahora sobre ellos, Señor, descienda sobre nosotros, Padre de la gloria, y sea tu unción maravillosa, Señor, sanando, levantando, liberando, fortaleciendo a tu iglesia, a tu pueblo, mi Señor. Bendito Dios, porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Espíritu de Dios, ministra, Señor, en cada corazón. Desciende, mi Rey, que el poder precioso de tu presencia descienda en cada casa, Señor, allí donde se escuchará la palabra, allí donde se abrirá ese corazón de par en par, Señor. Que sí, Señor, si necesitan una sanidad, sea hecha la sanidad, precioso Padre. Si necesitan libertad, Señor, sea la libertad sobre esa casa, Padre. Y si ellos están pidiendo una bendición económica, Señor,
Señor, que descienda, que se abran las puertas de bendición, Señor amado, y llegue esa bendición y esa provisión que viene de tu mano santa, mi Rey. Muchas gracias, precioso Dios. Te adoramos, te bendecimos, Padre mío, te damos la gloria y la honra, Señor amado y precioso Dios. Gracias, gracias, Señor, por hacernos tu iglesia, tu pueblo, Señor, tus escogidos, mi Rey. Muchas gracias, amado Padre celestial, y colocamos este tiempo en tus manos para que seas tú ministrando por medio de tu Santo Espíritu a través de tu palabra, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén, pastor. Gloria a Dios. Qué bendición tan maravillosa, una oración poderosa donde ya se siente la presencia gloriosa de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Amén. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor, iglesia, y vamos a ubicarnos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Qué maravillosa bendición es el pasaje que nos regala en el Evangelio según Juan. El capítulo 1 es un capítulo extraordinario, es un capítulo maravilloso donde nos dice la palabra del Señor que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero era tan maravillosa esa parte, o sea, Jesús, el mismo Verbo, Jesús es el Dios Todopoderoso, Jesús es el Verbo, la palabra, es decir, cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, hecho en forma de hombre, Jesús fue hombre, pero era el Verbo, era la palabra de Dios caminando aquí en la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo, siendo hombre, y la palabra del Señor nos confirma que Él es hombre, porque en Filipenses, allá nos habla la palabra del Señor, nos está diciendo que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló y viene toda la bendición cuando Dios lo puso hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero lo importante de comprender es esta primera parte: es Jesucristo aquí en la tierra fue hombre, y siendo el hombre fue ese carpintero, hijo de allí bajo la tutoría de José y de María. José, su sustento para su familia era la carpintería, es decir, él fue carpintero. Jesús quizás después de que murió José ayudó a su familia a través de la carpintería hasta que cumplió los 30 años que fue al ministerio, pero mientras tanto él fue un hombre responsable, fue una persona como hombre, siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es decir, se despojó y tomó la forma de siervo, y aquí hecho semejante a los hombres, estaba como cualquiera de nosotros, y siendo cualquiera de nosotros, ese carpintero fue el hombre más importante, y es el hombre más importante y será el hombre más importante que ha pisado la tierra. Fue tan importante que en 3 años y medio nomás cambió el mundo entero. Tiene un conocimiento tan extraordinario porque siendo Dios, en forma de Dios, dice que no estimó ser igual a Dios, aquí en forma de hombre, pues nos vino a traer esa redención tan maravillosa a favor de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros podemos saber que transformó tanto Jesús al mundo que ningún emperador, ningún rey, ningún presidente, ningún conquistador ha transformado tanto el mundo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Lo está haciendo Jesús y lo seguirá haciendo Jesús. Por eso Jesús es tan importante para nosotros, y en esa importancia de lo que es Jesús, Él nos viene a llamar a cada uno de nosotros. Y cuando nos viene a llamar a cada uno de nosotros, Juan 3:16, pues un versículo muy conocido por todos nosotros, viene a enseñarnos una clave importantísima que debemos tener nosotros en Cristo. Porque por eso nos dice Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí la parte importante está hablando de Jesús, está hablando de Dios, de todo el reino de Dios, pero nos habla que cada uno de nosotros como creyentes debemos creer. Diga conmigo, creer. Es importante creer en cada uno de nosotros. Es lo que mismo es sinónimo de fe, de tener nosotros esa confianza, fianza de las cosas que nosotros queremos hacer. Por eso es tan importante creer, porque para ser salvo, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir,
tenemos a algo importante que vino a hacernos Jesús. Jesús no vino para que nosotros siguiésemos iguales, no vino para que la humanidad siguiera igual, vino para cambiar el mundo entero. Y como quiso cambiar, o como quiere y como querrá siempre, que estar transformando y cambiando las vidas de las personas, es tan importante para nosotros saber que la clave para cada uno de nosotros es creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Cuando creemos en Jesús, entonces tenemos ese acceso tan maravilloso, y fue el pasaje que acaba de leer la pastora hace un momento, que nos dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso es tan importante, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen. Por eso debemos creer. Por eso de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, por eso está la palabra creer. Aquí la clave del cristianismo, la clave de todo hombre que quiere triunfar, que quiere salir en éxito, es creer. Hay gente sin conocer a Jesús y creen en su potencial, creen en sus cosas, creen en lo que están viendo, aun cuando es malo. Ellos creen en eso y eso los lleva a obtener la meta que ellos desean. Por eso es tan importante nosotros creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que nosotros como iglesia debemos hacer es creer en Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, para llegar a Dios, no se llega directamente a Dios como nosotros dirigiéndonos directamente a Dios. Dice Jesús que tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, porque Él fue el que vino a morir, porque nosotros no pertenecemos a la ciudadanía de Israel, no pertenecemos a los pactos, las promesas, no lo pertenecemos. Por eso Él dice que antes estamos sin Cristo Jesús, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, las promesas, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en el otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos. Por eso somos hechos cercanos a todo lo que nos dice la Biblia, es únicamente a través de Jesús. Antes, si no es a través de Jesús, es difícil que nosotros tengamos esa pertenencia. Puede ser la persona éticamente honrado, juicioso, con un potencial de honradez muy grande, pero se necesita tener a Jesús para que seamos hijos de Dios. Por eso dice que a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también nos dice para que el que cree no muera, sino tenga vida eterna, sea salvo, para que cuando nosotros creemos a Jesús. Entonces, de lo primero para nosotros es creer en Jesús. Claro que sí, pastor, iglesia. Por eso el Señor nos dice a través de su palabra, dice, Jesús nos dijo: yo soy el camino. ¿El camino a quién? El camino al Padre, el camino para llegar. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Es decir, nuestro único camino, nuestra única opción para llegar a nuestro Padre Celestial, al cielo, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que nos estaba diciendo el pastor es impactante y es importantísimo, porque la palabra del Señor dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, y si cree que le hay, entonces da una respuesta, dice: y Él es galardonador de los que le buscamos. Y sigue diciendo: porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que nosotros tenemos que creer en el Señor, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza, iglesia, que cada vez que nos acercamos a la presencia de nuestro Padre Celestial, Él nos escucha, Él está atento a nuestras oraciones, está atento a que nosotros vamos y le buscamos. Por eso el Señor Jesucristo siempre dice la palabra y nos enseña ahí, pastor, que el Señor alzó sus ojos cuando iba a orar a nuestro Padre Celestial para hacer ese milagro poderoso allí para resucitar a Lázaro. Entonces alzó sus ojos y le dijo: Señor, gracias, te doy gracias, Padre, porque siempre me oyes. Y eso nos lo dijo para enseñanza a nosotros, para que nosotros tuviéramos esa certeza que siempre que vamos a orar, Dios nos oye, nuestro Padre nos oye. Recuerda, iglesia, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. ¿Y qué padre no se preocupa por sus hijos? Cuando le hablan, corre, mira a ver cómo lo puede ayudar, cómo les puede fortalecer, levantar. Así es nuestro Padre Celestial, siempre está y estará dispuesto. Pero lo más importante es que nosotros debemos creer en que Él está ahí, creer que escucha, creer que nosotros venimos y no estamos dando solamente palabras al aire, pastor, sino que estamos hablando con nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial, que hizo en la boca del ser humano, Él sabe cuando nosotros hablamos y nos escucha con sus oídos preciosos. Así que tenemos que tener esa fe, acercarnos, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno y hallar gracia delante de Dios, pastor. Aleluya, qué bendición es creer en Dios,
Y lo creemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos hace hechos hijos de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor que hemos leído en Juan 1:12 nos habla claramente que tenemos que recibirlo como nuestro Salvador personal, y en ese momento nos adopta como hijos de Dios. Y eso es el regalo más precioso que nosotros tenemos, es ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos simplemente de una persona aquí natural en la tierra, que seguimos siendo hijos, pero nos avanza un nivel espiritual, un nivel sobrenatural, un mover poderoso, que es ser hechos hijos de Dios. Y al ser hechos hijos de Dios, entonces lo primero que debemos es creer en Dios, y eso nos hace ser hechos hijos de Dios. Y lo segundo, cuando creemos, entonces nos hace que nosotros seamos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios es que creamos que en hijos de Dios el poder que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Es más, Jesús nos dice claramente que las señales que Él hizo, nosotros haremos aún mayores que las que Él hizo. ¿Por qué las podemos hacer? Porque creemos. Cuando creemos en Jesús, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y inmediatamente el poder de Dios ya está en nosotros. Como hijos, cada uno de nosotros tenemos el poder de Dios. Por eso, lo primero es creer en Dios, lo segundo es creer en nosotros mismos que somos hijos de Dios. Al creer que somos hijos de Dios, nuestra mentalidad, nuestro potencial, todo empezará a cambiar, porque ya no somos los mismos, no somos las mismas personas carnales, derrotadas, las personas en adversidad, las personas en conflicto, las personas en derrota. No, ya no somos así, ya hay un cambio en nuestra vida. Por eso en Marcos capítulo 9, el versículo 23, Jesús nos empieza a hablar, que dice, así como en lo primero es creer en Dios, creer en Jesús para ser salvos, ya cuando creemos en Jesús ya Él nos adopta como hijos de Dios, y nos dice, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es decir, ya nos pertenece algo que nos toca hacer a nosotros. Ya lo primero que nos corresponde a cada uno de nosotros es creer en Dios. Lo segundo es creer en nosotros. Por eso dice, al que puede, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y todo es todo, en la economía, en la familia, en el potencial, en el talento, en todo lo que emprenda. Dice, al que puede, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Sí puedes creer, es decir, tenemos que creer. Si la persona no cree, no pasa nada. Por eso hemos hablado los días miércoles anteriores, estamos hablando de lo que la persona piensa, lo que la persona cree, eso termina siendo la persona. Por eso es importantísimo el pensamiento. El pensamiento lleva a la persona a hacer lo que él tiene interno, externamente empieza a suceder esas cosas. Y aquí Jesús nos empieza en este nivel que vamos en estos días miércoles a decirnos, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo lo posible. Seguimos creyendo, creer en Dios, creer en Jesús para llegar a Dios, nos adopta si creemos como hijos de Dios, y ahora tenemos que creer en nosotros mismos. Por eso dice y Jesús, si puedes creer, es decir, ya es pertenencia. Él dio todas las cosas, hizo todas las cosas para nosotros, todas las cosas creadas son hechas para nosotros. Y como son hechas para nosotros, nos dice, el que cree todo le es posible. Es decir, todo va a ser posible para cada uno de nosotros. Jesús entonces a la cruz del Calvario no vino para que ser una persona para que hicieran películas de Hollywood. No, Jesús vino para mostrarnos el camino al Padre, vino para mostrarnos que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Es decir, que todas las circunstancias de nuestra vida, si creemos, pueden cambiar. Hay adversidades en la familia, pueden cambiar. Hay adversidades en la economía, podemos cambiar. Hay adversidades en lo que emprendamos, vamos a cambiar. Por eso, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y personas, aun cuando en su corazón no tienen a Jesús, y les hablé hace un momento, y creen en algo, creen en su potencial, creen en lo que están haciendo, creen en lo que van a ejecutar y lo llevan a grandes victorias. Es importantísimo entonces primero creer en Dios, aceptar a Jesús, el que en Él cree será salvo. Y también cuando creemos en nuestro Señor, que si creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora nos corresponde también ya no solo ser hechos hijos de Dios. Este hijo de Dios tiene potencial. Este hijo de Dios es poderoso. Tú eres poderoso. Eres una mujer valiente. Es una mujer que usted no se imagina el potencial que Dios dejó en su corazón, que va a empezar a desarrollar a partir de esta noche. Usted no se imagina como hombre cuántas cosas maravillosas va a hacer Dios, que hasta este momento usted quizás se
siente que no tiene, pero Dios tiene un potencial tan grande que así como personas sin Cristo alcanzan grandes victorias, ¿cuánto más nosotros en Cristo Jesús no vamos a alcanzar grandes victorias? Y cada persona, cada hombre, cada mujer toda persona expresa lo que tiene en su mente, en su corazón. Esa persona va a expresar. Por eso, ¿qué tiene en su mente? Si nosotros creemos en Dios, creemos que vamos a salir adelante, creemos que vamos a ser sanos, creemos que viene la bendición económica, creemos que las puertas se van a abrir, creemos que las circunstancias cambian, entonces eso que está en nuestra mente empieza a cambiar nuestro exterior. Es importante, la persona en el mundo, en ese mundo, dice, ve el mundo conforme a lo que ellos tienen en su concepto interior. Cada persona entonces ve el mundo conforme tiene el concepto en su mundo interior. Vemos lo que creemos. Por eso cada persona, por eso Jesús nos dice, si queremos algo, dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. Entonces, por eso vemos lo que creemos. La persona ve lo que cree. Nosotros no creemos en lo que vemos, sino creemos en lo que no vemos. Y ahí es donde empezamos a desenvolvernos. Nosotros fácil ver las cosas y empezar a creer, pero ya está hecho. Lo que el potencial de la fe, el potencial de lo que Dios quiere hacer con nosotros, la transformación que quiere hacer en nuestra vida, salir adelante, salir triunfante, ser sano, ser libre, es cada uno de nosotros. La persona no debe creer simplemente en lo que ve, debemos creer en lo que nosotros creemos. Y cuando creemos en eso, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Lo que haya sido impreso en nuestra mente, en nuestro corazón, eso es lo que se va a hacer real en nuestra vida. Acuérdese, el día que Jesús estaba allí, cuando llega Jairo, ese principal de la sinagoga, está a los pies de Jesús, y estando a los pies de Jesús, llega y le dice: maestro, mi hija muere. Jesús va y tiene la interferencia de la mujer con flujo de sangre, y en ese lapso de tiempo la hija de Jairo muere. Y cuando muere la hija de Jairo, las personas que estaban trabajando para Jairo vienen y le dicen: Jairo, no moleste más al maestro, su hija ha muerto. Y Jesús trae una palabra poderosa y empieza a mostrarnos que es tan importante creer en las cosas, porque Jesús le dice, oyendo Jesús lo que estaban diciendo, dice, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. No temas. Hay dos cosas que hemos estado hablando con la pastora en los mensajes que dio la pastora. El temor bloquea todas las cosas. Por eso Jesús lo primero que empieza a hablar: no temas. O sea, cuando nosotros creemos en algo, si la persona tiene temor, bloquea lo que cree. Por eso lo primero que nosotros debemos hacer es que no temas. Dije Jesús: no temas. Por eso nos da la herramienta, porque el temor bloquea lo que cree la persona. Debemos anular el temor, debemos sacar el temor. Hay personas que creen que Dios les está con ellos, creen que Dios los bendice, pero tienen temor de hacer las cosas, entonces anulan lo que creen. Por eso Jesús lo primero que le dice a Jairo es: no temas, cree solamente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, iglesia: no temer, no tener esa angustia, esa preocupación: no va a suceder nada, ya Dios no me va a ayudar. No, eso no temas. Cree solamente, le dice Jesús, y será salva. Y Jesús fue, resucitó a la niña, y la niña estuvo nuevamente con sus padres y escribieron libros, fueron contentos por allá. Pero nosotros aquí debemos saber que debemos creer, porque Jesús le dice: no temas. Acuérdense, el temor bloquea lo que creo. Claro que sí, es que la palabra del Señor dice: porque por fe andamos y no por vista. Porque a veces cuando estamos mirando con nuestros propios ojos las cosas, nos da temor muchas veces, pastor. Así. Y como decía usted, el pastor, el temor nos detiene. Entonces, por eso dice el Señor, nos dice a través de su palabra: porque por fe andamos. O sea, creemos es por la palabra. Porque muchas veces vemos las cosas con nuestra propia vista, las vemos adversas, vemos las cosas contrarias, pero ahí es donde, cuando la fe, como andamos con fe, proclamamos la palabra. Mire, el Señor nos dijo aquí, nos está diciendo: más a todos los que le recibieron se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Es decir, que el Señor nos ha
colocado en la posición que Él quería tenernos, porque antes nosotros no teníamos autoridad ni nada de esas cosas, pero como recibimos al Señor Jesucristo, el Señor nos hizo hijos suyos, entonces recuperamos todo aquello que Adán y Eva perdieron ahí en el paraíso, o sea, la autoridad que había sobre todas las cosas, ahora el Señor la restituye, ahora el Señor la pone en nuestras vidas. Y si tenemos autoridad, entonces recuerde que hay poder en nuestra boca para declarar la palabra, para declarar lo que querramos que suceda en nuestra vida, porque eso dice la palabra, que nos ha dado autoridad el Señor, y esa autoridad tenemos que ejercerla, pastor, y esa autoridad está también con nuestra boca para ejercer la fe. Por eso dice la palabra que nosotros debemos creer es en Jesús, porque para Él todas las cosas son posibles. Quizás a nuestros ojos se vean un poco imposibles, pero para el Señor es posible. ¿Por qué es posible para el Señor Jesús? Porque recuerde que la palabra del Señor dice que todo fue sujeto al Señor, todo fue sujeto, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y aquí debajo de la tierra, todo es sujeto al Señor. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros pidamos, todo lo que nosotros declaremos en el nombre del Señor Jesús, entonces será hecho. Por eso bien dice la palabra que se pueden mover las montañas. ¿Por qué? Porque usted dirá, pues es imposible que una montaña se mueva, pero cuando lo declaramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, ahí se vuelven las cosas posibles, porque todo está sujeto al Señor. Es decir, que todo lo obedece al Señor Jesús, todo, el aire, los animales, la situación, toda situación que nosotros vemos, todo lo que hay en esta tierra está sujeto bajo el nombre del Señor Jesús. Así que si queremos que sucedan las cosas, vamos a declararlo y a pedirlo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, iglesia. No temas, dice Jesús, cree solamente. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como iglesia. El temor bloquea lo que usted cree. Por eso no vamos a temer, crea solamente, dice nuestro Señor Jesucristo. Y lo que la persona cree, eso queda impreso en su corazón, queda impreso en su mente, se hace una realidad, es algo que es tan realidad para las personas, es una verdad para ellos. Por ejemplo, hay gente que piensa que las personas son malas, creen que las personas son malas y a todos les ven defectos, porque creen en su corazón que las personas son malas. Por eso empiezan a ver defectos en todo el mundo. Creen que los políticos son malos, entonces ven a todos los políticos como malos, porque creen, es lo que ellos creen. Y viceversa, cuando ellos creen que las personas son buenas, empiezan a encontrar virtudes en las personas, cosas buenas en las personas. Cuando creen que hay políticos buenos, entonces empezarán a creer también en ver cosas buenas, cosas positivas que empiezan a hacer ellos. Por eso es tan importante lo que Jesús nos dice, que no temamos, crea solamente. Y eso es importantísimo, aún utilizando cosas adversas muchas veces en la vida, pueden las personas cambiar. Escuché hace un tiempo un testimonio de la realidad en un joven. Venía de origen muy humilde, pobre, escaso en recursos, relegado por la sociedad. Llega a la ciudad, no viste bien, va mal, come mal, viste mal, y va donde una divina. Y la divina, cuando en su revelación le dice: usted es la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Y él empieza a ir a estudiar todo lo de Napoleón, y empieza a estudiar, empieza a hablar, empieza a ver todas las cosas, empieza a pensar como pensaba Napoleón, porque fue a la biblioteca y investigó todo lo de Napoleón, aprendió todo de Napoleón, y empezó a vestir casi igual, empezó a moverse, a caminar igual, a casi hablar igual, y empezó a abrirse puertas. Cuando él alcanza un nivel de éxito en la vida, se dio cuenta que la divina lo había engañado, que él no era reencarnación de ningún Napoleón. Lo que nos quiere enseñar ahí, aún en las personas que utilizan cosas sin la guianza de Dios y pueden alcanzar grandes cosas, es que lo que la persona cree, eso es. Y si nosotros podemos creer, por eso Jesús dice: no temas, cree solamente. Y nos dice que debemos creer en Él, por eso nos lleva por el buen camino. Nos dice que si creemos en Él, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos dice la palabra del Señor: si puedes creer al que cree, todo le es posible. Entonces cada uno de nosotros empezamos a experimentar cosas maravillosas en nuestra vida, cosas extraordinarias en nuestra vida. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice, nos da la herramienta: id por el mundo y haced discípulos. Es una orden para cada uno de nosotros. Estar hablando a los discípulos,
¿Qué vamos a compartir? ¿Qué vamos a hablar? Las cosas de Jesús, las cosas de Dios. Y cuando vamos a hablar las cosas de Dios, nos dice al que creyere y fuere bautizado será salvo. Y al que no creyere será condenado. Jesús vuelve a emplear la palabra de creer. Al que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo. Al que no creyere será condenado. Es la realidad, de ahí no hay cambio. Es el que cree en Jesús es salvo. Ya el paso del bautismo es un paso de fe, que ya cuando nosotros creemos en Jesús, hacemos el bautismo porque es un paso de fe, será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero viene la bendición tan maravillosa porque dice, y estas señales seguirán a los que creen. Vienen señales extraordinarias a nosotros que creemos en Dios. Nosotros como pastores creemos en Dios. La iglesia creemos en Dios, creemos en la palabra de Dios. Y cuando creemos en la palabra del Señor dice, y estas señales, no es cualquier cosa, son señales, son milagros, son cosas poderosas, es transformación de las cosas que van a suceder. Dice, esas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre, o sea, ya no somos nosotros, hay un hombre poderoso que está peleando por nosotros, que está sobre nosotros, que está con nosotros, que hace todo por nosotros, que es Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Por eso en el nombre de Jesús dice, echarán fuera los demonios. No vamos a echarlo en nuestra fuerza, ya hay un poder sobrenatural, como somos hijos de Dios, es en el nombre de Jesús que va a usar a sus hijos para echar fuera los demonios. Y todos los demonios van a salir, dice, hablarán en nuevas lenguas. Eso es, a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Debemos creer en Jesús y ese poder sobrenatural funciona. Por eso dice, y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren cosa mortífera, serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo eso sucede al que cree. Tenemos que creer, y es muy sencillo. Si somos hijos de Dios, si ya aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal porque creemos en Él, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando somos hechos hijos de Dios, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y como todo lo es posible, le dice Jesús en la adversidad, cuando muere una hija, cuando muere un sueño, cuando mueren las promesas, cuando ya no podemos ver las cosas, dice, no temas, cree solamente, nos dice el Señor. Por eso nos habla que una de las herramientas más importantes que Dios nos ha puesto en nuestros corazones y que acrecenta cuando conocemos al Señor en la fe, que es creer. Es creer en el Dios Todopoderoso, que Él puede hacer grandes cosas a favor de cada uno de nosotros. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, va a salir de nuestro interior esos ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice las Escrituras, debemos creer todo lo que dice la Escritura, debemos creer en Jesús. Se me acabó el tiempo porque este tema es tan maravilloso. Vamos a orar para que Dios se manifieste poderosamente en nuestros corazones. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias. Al que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Queremos, Padre maravilloso Dios, que tú empieces a correr esos ríos de agua viva en nuestros corazones, porque creemos en ti, somos hijos de Dios. Dígale, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, y por eso de mi interior correrán ríos de agua de vida. Por eso en esta hora hay sanidad, hay milagro, porque si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No temas, cree solamente. Creo en esta hora que las puertas se abren, creo que hay sanidad, creo que hay milagros, creo que mi vida cambia, creo que mi familia cambia, creo que las cosas cambian a partir de esta noche. Seguimos orando, Dios, ayúdanos a orar creyendo que el poder sobrenatural del cielo está a favor de nosotros, en el nombre de Jesús, amén y amén. Siga orando, iglesia, ahí en su casa esta noche, en sus oraciones, creyendo que sus oraciones tendrán respuestas del cielo. Y vamos a pactar con el Señor también, y creemos también que Dios nos bendice también nuestra vida financiera. Y al colocarlo ahí en la cajita de fe en la casa, el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración traemos nuestros diezmos, nuestras primicias, nuestro pacto, lo que hemos colocado ya en la cajita, y queda con esa cobertura del cielo, en el cual la palabra es la que gobierna todas las cosas. La palabra de Dios gobierna todas las cosas, porque pasará el cielo, pasará la tierra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de Jesús bendigo, Padre, cada una de las manos que hoy están colocadas
colocando en la cajita de fe esa ofrenda, esa primicia, ese diezmo. Mira la fe de esa persona ahí en su sala, mira la fe ahí en su habitación, mira la fe en el hospital, Señor, ahí sacando ese dinero, Señor, y pactando contigo, Señor, en ellos. Y creemos en la promesa que si damos, recibimos medida buena, apretada y remecida será dada en nuestro regazo, porque la promesa dice que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, porque aquí en la tierra recogemos los diezmos, hombres mortales, pero allá en el cielo uno de que vive para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Qué maravillosa alegría saber que Dios nos ha permitido llegar hasta sus hogares, llegar al lugar donde está en este momento para predicar la palabra del Señor. No se lo olvide, no temas, cree solamente. Amén. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor. Al león de Judá.